El santo del Señor con los hombres está. Deseo las más ricas y abundantes bendiciones para toda la amada Iglesia. Hoy quiero hablar de alguien que abandonó toda su riqueza, dejó su trono de gloria, despojándose a sí mismo para salvarme. ¿Alguna vez has conocido a alguien que es el centro de atención a donde quiera que vaya? ¿Alguna característica misteriosa e indefinible lo distingue de todos los demás? Bueno, así fue hace 2000 años con nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue solo una personalidad de Jesús que cautivó a las personas que lo oyeron. Los testigos, sus palabras y su vida nos cuentan: Jesús de Nazaret era distinto a todos los hombres. Las únicas credenciales de Jesús fueron el mismo. Nunca escribió un libro, ni lideró un ejército, ni ocupó un cargo político, ni fue dueño de ninguna propiedad. Solía viajar dentro de las 100 millas alrededor de su pueblo, atrayendo multitudes que se asombraban con sus palabras provocadoras y actos asombrosos. Sin embargo, la grandeza de Jesús fue obvia para todos los que lo conocieron y oyeron, mientras que la mayoría de los grandes personajes finalmente se desvanecen en los libros de historias. Jesús sigue siendo el tema de miles de libros y de controversias mediáticas sin paralelo. Gran parte de esas controversias giran en torno a las afirmaciones radicales que hizo Jesús sobre sí mismo, afirmaciones que asombraron tanto a sus seguidores como a sus adversarios. Principalmente fueron únicas las afirmaciones de Jesús y causa que fueron vistas como una amenaza tanto para las autoridades romanas como para las jerarquías judías. Si bien era un forastero sin credenciales, ni base, ni poder político, en solo 3 años otros líderes morales y religiosos han causado un impacto, pero ninguno como ese desconocido hijo de un carpintero de Nazaret. ¿Qué tenía Jesucristo que marcó la diferencia? ¿Fue meramente un hombre o fue algo más? Estas preguntas llegan al fondo de quién fue Jesús realmente. Algunos creen que él fue solamente un gran maestro moral. Otros creen que simplemente fue un líder de la mayor religión del mundo. Pero muchos creen algo más grande. Los cristianos creemos que Dios realmente nos ha visitado en forma humana y creemos en las pruebas que lo respaldan. Después de estudiar cuidadosamente la vida y las palabras de Jesús, un antiguo catedrático de Cambridge y escéptico, C.S. Lewis, llegó a una conclusión inesperada sobre Jesús que cambió el rumbo de su vida. Entonces, ¿quién es el verdadero Jesús? Al estudiar más profundamente a la persona más controvertida del mundo, empezamos por preguntarnos: ¿Jesús podría haber sido meramente un gran maestro moral? ¿Un gran maestro de la moral? Personas de otras religiones reconocen que Jesús fue un gran maestro de la moral. El líder hindú Mahatma Gandhi elogiaba su vida honrada y sus palabras profundas. Asimismo, el erudito judío Yosef Klasner escribió: es universalmente aceptado que Cristo enseñó las más puras y sublimes éticas, lo cual arroja a la sombra los preceptos morales y las máximas de los hombres más sabios de la antigüedad. El Sermón del Monte de Jesús ha sido llamado la enseñanza más excelente de ética humana jamás pronunciada por una persona. De hecho, gran parte de lo que conocemos hoy como igualdad de derechos
en realidad es el resultado de las enseñanzas de Jesús. El historiador no cristiano Will Durant dijo de Jesús que él vivió y luchó incansablemente por la igualdad de derechos. En tiempos modernos, él habría sido enviado a Siberia. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Esta es la inversión de toda sabiduría política, de toda cordura. Muchos como Gandhi han tratado de separar las enseñanzas éticas de Jesús de las afirmaciones sobre sí mismo, creyendo que simplemente fue un gran hombre quien enseñó elevados principios morales. Esta fue la propuesta de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, el presidente Thomas Jefferson, que cortó y pegó un ejemplar del Nuevo Testamento, eliminando las secciones que él consideraba que se referían a la divinidad de Jesús y conservando otros pasajes sobre las enseñanzas éticas morales de Jesús. Jefferson llevaba con él en todo momento su Nuevo Testamento cortado y pegado, venerando a Jesús como el que fuera quizás el mayor maestro de la moral de todos los tiempos. De hecho, las palabras memorables de Jefferson en la Declaración de la Independencia tienen sus raíces en las enseñanzas de Jesús, de que cada persona es de inmensa e igual importancia para Dios, sin tener en cuenta el sexo, la raza o el estatus social. El famoso documento establece: sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Pero una pregunta que Jefferson nunca contestó fue: ¿cómo podría Jesús ser un gran líder moral si afirmó ser Dios en falso? Pero Jesús, en realidad, afirmó su divinidad. Antes de analizar lo que sostuvo Jesús, debemos estudiar la posibilidad de que simplemente fue un gran líder religioso. Un gran líder religioso. Sorprendentemente, Jesús nunca afirmó ser un líder religioso. Él nunca se metió en la política religiosa ni impulsó una agenda ambiciosa. Él se desempeñó casi totalmente fuera del marco religioso establecido. Cuando uno compara a Jesús con los otros grandes líderes religiosos, surge una notable distinción. Rabí Zacarías ha estudiado las religiones del mundo y ha observado una distinción fundamental entre Jesús y los fundadores de otras grandes religiones. Todas las religiones proporcionan instrucciones sobre una manera de vivir, pero solo Jesús ofrece la liberación, el perdón de los pecados y la transformación. Jesús no solo enseñaba o exponía su mensaje, era idéntico a su mensaje. La certeza de la observación de Rabí Zacarías es subrayada por la cantidad de veces en los evangelios que el mensaje de las enseñanzas de Jesús fue sencillamente: ven a mí, o sígueme, o obedéceme. Además, Jesús dejó claro que su misión principal era perdonar los pecados, que era algo que solo Dios podría hacer. En el libro The World Great Religions, las grandes religiones del mundo, Huston Smith observó que entre todos los grandes líderes religiosos, solo Jesús afirmó ser divino. Y eso nos lleva a la pregunta de lo que realmente Jesús afirmó acerca de sí mismo. Específicamente, ¿Jesús afirmó ser Dios? Entonces, ¿qué ha convencido a tantos estudiosos de que Jesús afirmó que era Dios? El autor John Piper explica que Jesús afirmó tener poderes que pertenecían exclusivamente a Dios. Los amigos y enemigos de Jesús se desconcertaban una y otra vez por lo que él hacía y decía. Él podía estar andando por un camino, al parecer como cualquier otra persona, y entonces daba la vuelta de pronto y decía cosas como: antes de que Abraham naciera, yo soy. O quien me ve a mí está viendo al Padre. O muy tranquilamente, después de ser acusado de blasfemia, él decía: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados. A los muertos Él podía simplemente decirles: sal fuera o levántate, y ellos obedecían. A las tormentas en el mar les decía: quieto. A la hogaza de pan le decía: conviértete en 1000 porciones, y se realizaba inmediatamente. Pero ¿cuál era realmente el significado de dichas afirmaciones? ¿Es posible que Jesús fuera solo un profeta, como Moisés, Elías o Daniel? Incluso una lectura superficial de los evangelios revela que Jesús afirmaba ser más que un profeta. Ningún otro profeta había afirmado algo similar sobre sí mismo. De hecho, ningún otro profeta se ha colocado en el lugar de Dios. Algunas personas sostienen que Jesús nunca dijo expresamente: yo soy Dios. Es verdad que nunca dijo estas palabras exactas: yo soy Dios. Sin embargo, Jesús tampoco dijo de manera explícita: yo soy un hombre, ni yo soy un profeta. Pero Jesús, sin duda, fue humano y sus seguidores lo consideraron un profeta como Moisés y Elías. Por eso no podemos descartar que Jesús es divino, solo porque Él no dijo esas palabras exactas. Así como tampoco podemos decir que no fue un profeta. De hecho, las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo se contradicen con la idea de que Él simplemente fue un gran hombre o un profeta. En más de una ocasión, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Cuando se le preguntó a Bono, el cantante de U2, si él pensaba que era inverosímil de que Jesús fuera el Hijo de Dios, él contestó: no, para mí no es algo increíble. La respuesta secular al relato de Jesucristo siempre es así. Él fue un gran profeta. Obviamente era un tipo muy interesante. Tenía muchas cosas que decir como los demás grandes profetas. Pero en realidad Jesús no te permite eso. Él no te deja librarte tan fácilmente del tema. Jesús dice: no estoy diciendo que soy un maestro. No me digan maestro. No estoy diciendo que soy un profeta, estoy diciendo que soy Dios encarnado. La gente dice: no, por favor, sé un profeta. Podemos lidiar con un profeta. Antes de analizar las afirmaciones de Jesús, es importante entender que Él las hizo dentro del contexto de la creencia judía en un solo Dios, o sea, el monoteísmo. Ningún judío creyente creería alguna vez en más de un Dios. Y Jesús creía en el único Dios, orando a su Padre como el único Dios verdadero. Pero en esa misma oración Jesús afirmó de haber existido siempre con su Padre. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le muestre al Padre, Jesús dijo: tanto tiempo llevo con vosotros y no has llegado a conocerme, Felipe. Quien me ve a mí está viendo al Padre. Entonces, la pregunta es: ¿Jesús afirmaba ser el Dios hebreo que creó el universo? ¿Jesús afirmó ser el Dios de Abraham y Moisés? Jesús se refería a sí mismo de manera que desconcertaban a sus seguidores. Tal como señala Piper, Jesús hizo la afirmación más audaz antes que Abraham naciera: yo soy. Le dijo a Marta y a las personas a su alrededor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Asimismo, Jesús decía cosas como: yo soy la luz del mundo. Nadie llega al Padre sino por mí. O yo soy la verdad. Estas y otras afirmaciones suyas fueron precedidas por las palabras sagradas para nombrar a Dios. Yo soy. ¿Qué quiso decir Jesús con estas afirmaciones? ¿Y qué significado tiene el término yo soy? Una vez más, debemos analizar el contexto, pero continuaremos este maravilloso tema en la próxima. Están todos bendecidos, mis amados. Amén.